Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, y en el primer capítulo. Más fácil que eso, imposible, ¿eh? Si nos estás visitando, quiero contarte que estamos haciendo una serie sobre las emociones. Y es nuestro sexto capítulo esta noche, la sexta parte de nuestro tema sobre las emociones. Aquello, como etimológicamente es una emoción, aquello que nos mueve. Y vamos a mirar dos pasajes hoy que están en el inicio mismo de la historia. Génesis capítulo 1 y después Génesis capítulo 3. Y a pesar de que están tan juntos, hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Usted va a percibir una atmósfera totalmente distinta. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios. Lo primero que Dios hace cuando crea al hombre, los bendice. Y les dice: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, dominen sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Les dijo también: les confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla y todos los árboles con su fruto y su semilla. Ellos les servirán de alimento. Y vamos al capítulo 3. Y la escena cambia totalmente. Algo se ha roto en el medio. Verso 8 del capítulo 3. Después que el hombre ha caído en pecado, dice el verso 8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, se paseaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le dijo: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te dije que no comieras? Y él respondió, como no podía ser de otra manera: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y lo comí. Estamos analizando brevemente algunas emociones negativas. Nos hemos enfocado en las negativas que nos atraviesan. Y simplemente lo que pretendemos en tan pocos minutos que le dedicamos a cada una de ellas es abrir una nueva visión sobre este tema para que a la luz de la palabra podamos trabajar estos temas en nuestra vida. Las emociones se educan. Y no es un tema menor hablar de las emociones, porque estas emociones negativas que hemos estado estudiando, como el desaliento, la depresión, la ansiedad, el enojo, no son cosas que pueden traer simplemente una complicación hacia adentro. Es decir, no solamente hacen una implosión, sino que obviamente se encadenan o están linkeadas con nuestras decisiones. Según cómo nos sentimos, es según lo que hacemos o dejamos de hacer. Y nuestras emociones no solamente están linkeadas con nuestras decisiones, sino que también están linkeadas con nuestras relaciones. Cualquiera de los temas que hemos hablado, usted se va a dar cuenta cómo cuando uno está o desanimado, o enojado, o deprimido, siempre eso va a afectar las decisiones que tome y la manera que se relacione con el entorno. Entonces, no es un tema menor. Pero hoy quiero hablar de una de esas emociones, esos estados emocionales que capaz que más que ninguna otra emoción afecta directamente nuestras relaciones y nuestras decisiones. La inseguridad. Y estoy hablando de la inseguridad no en sentido social, ¿no? De los problemas de inseguridad que hay en la calle. Estoy hablando de esas inseguridades con las que nosotros convivimos. La inseguridad como un estado emocional.
Y todos convivimos con esas preguntas, con esas inseguridades que a veces nos paralizan en nuestras decisiones y que a veces afectan nuestros vínculos. Ahora, ¿por qué es difícil abordar el tema de la inseguridad? Porque la inseguridad normalmente se esconde. No le gusta que la vean desnuda. Y se esconde detrás de los celos, del enojo, de la crítica, de la manipulación, de las adicciones, del perfeccionismo, de los complejos, de la ostentación. Entonces, cuando usted rasca detrás de una persona que es controladora, lo que hay es inseguridad. Detrás de una persona celosa, lo que hay escondido es la inseguridad. Aún detrás de la crítica, de la persona que vive menospreciando, que trata con menosprecio a los demás. Es increíble cómo la inseguridad se agazapa detrás de la ostentación. Persona que continuamente necesita ostentar su belleza, ostentar lo que tiene, ostentar lo que sabe, ostentar lo que logró. Y detrás de todo eso que estamos poniendo está agazapada la inseguridad. Y usted sabe lo difícil que es convivir con una persona insegura. ¿Te ha pasado que le dijiste a una amiga, a lo mejor en el trabajo, qué lindo lo que te pusiste, qué bien te queda lo que te pusiste hoy? Y te dice, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que lo que me puse ayer no me quedaba bien? Y vos decís, ¿cómo te explico? No es eso lo que te estoy diciendo. Pero qué difícil es ayudar incluso a una persona insegura, porque frente a cada cosa que le planteas, se siente agredida y se siente amenazada. Y es difícil el progreso en una relación cuando lo que hay detrás de todo es una profunda inseguridad. Ahora, ¿cuál es la solución para la inseguridad? Hay una receta que todo el mundo da, incluso muchos predicadores dan esta receta. Hoy hay todo un evangelio, entre comillas, alrededor de esto. La autoestima. ¿Has escuchado hablar de eso? Lo que se plantea es que si vos elevás tu nivel de autoestima, entonces vas a ser una persona más segura. Bueno, parte de lo que quiero hacer hoy es derrumbar ese mito. La autoestima no es la cura para la inseguridad emocional. Vuelvo a repetir, la autoestima no es la cura. No estoy diciendo que la autoestima no es importante. ¿Es mala la autoestima? De ninguna manera. El apóstol Pablo en Romanos 12 habla de que es necesario tener una sana autoestima. Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, dice. La autoestima es como la presión sanguínea. ¿Es buena o es mala la presión sanguínea? Depende. Muy buena respuesta. Claro. Es parte de la vida la tensión en la en las venas, en las arterias. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando está muy arriba, es un problema. Pero el problema cuando está muy abajo también es un problema. La autoestima es así. Obviamente que afecta la seguridad de la persona cuando eso está por el suelo a través de las experiencias que ha vivido o está por las nubes a partir de las cosas que ha logrado. Entonces yo no estoy diciendo que la autoestima es mala, estoy diciendo esto, por favor no me malinterprete. La autoestima no es la cura para la inseguridad. Todos conocemos personas con gran autoestima, con un amor propio tal vez por las nubes, que parece que lo tienen todo, fama, dinero, belleza, éxito. Pero en el fondo padecen profundas inseguridades. Que la gente lo sigue en las redes sociales, lo sigue tal vez en sus películas o en sus posteos o en sus recitales y se mueren por una foto, se mueren por una firma y viven continuamente con sus elogios alimentándole el ego y la autoestima.
Y detrás de esas estrellas y celebridades, muchos de nosotros lo que hemos visto son personas que viven con profundas inseguridades, que hacen que sean despectivos con los demás, que se crean más que los demás. Qué fácil es cuando a uno se le empieza a resolver ciertas cosas en la vida, sentirse más que los demás. Cuando tu autoestima se empieza a elevar y sentís que no le debes nada a nadie. Qué difícil es seguir tratando de la misma manera a la gente que conocíamos cuando andábamos de a pie. ¿Cuántas personas terminan refugiándose en las adicciones para paliar esas inseguridades con las que conviven? Entonces, no es la autoestima el camino. Ahora, ¿cuál es entonces la cura para la inseguridad? Lo primero que quiero recordarte antes de ir al texto bíblico es esto. En el núcleo mismo, en el epicentro de la inseguridad, está el miedo. El miedo a ser rechazado, el miedo a fracasar, el miedo a no ser aceptado, no ser valorizado, el miedo a que las cosas no vayan a ser como las quería, como las soñé. Y miro al futuro y me iré a quedar solo, iré a poder formar un hogar, podré emprender este trabajo, estaré siendo un buen padre, podré yo enfrentar esto. Y frente a todas esas preguntas, lo que está atando a la persona, lo que está en el núcleo de la inseguridad es el miedo. Ahora, cuando volvemos a Génesis, vemos que el ámbito de la creación fue, si tuviéramos que definirlo con una palabra, la atmósfera de la creación fue confianza. Dice el texto que hemos leído, cuando Dios creó al hombre, miren lo que dice Génesis 1:29, les dijo, les confío también las plantas de la tierra. Después de que les dijo, todo lo que tienen es para disfrutar, les dijo, les confío la administración del mundo. Y esto he puesto esta traducción porque usa el verbo confiar. Muchas traducciones, tal vez estás leyendo otra que dice, y Dios les dijo, les entrego hoy todas las plantas y la creación. Ahora, el sentido denotativo de esa expresión es justamente esto, un voto de confianza. No es que Dios lo estaba convirtiendo al hombre en dueño de la creación. Es como si estás trabajando en un comercio y de pronto el dueño del comercio un día te da la llave y dice, te doy la llave del negocio. No te está diciendo que toda la plata del negocio es tuya y que el negocio es tuyo. Te está diciendo, vos vas a administrar. Como el papá que por primera vez le da la llave del auto a su hijo. Y le dice, te doy la llave. Qué momento ese, ¿no? No le está diciendo, el auto es tuyo. Le está diciendo, es un voto de confianza, tenés que administrarlo. Y lo que Dios hace es crear este vínculo de confianza con el hombre. Dios le asigna una tarea, lo designa al hombre como administrador y le confía todo lo creado. Es decir, nada de lo que Adán podía ver a su alrededor no le había sido confiado por Dios. Por eso esto quiero marcarlo bien. Si pudiéramos resumir en una sola palabra la atmósfera del mundo original, del Edén, yo lo resumiría con esta palabra, confianza. Donde todo lo que Dios había creado se lo confiaba al hombre. Y el hombre confiaba plenamente en Dios para llenar sus necesidades y disfrutar todo lo creado. No había lugar a reservas, a temores, a miedo al rechazo, a falta de aceptación. Todo eso se describe con una palabra maravillosa, comunión perfecta. Había una total armonía. Pero algo ocurrió, y es que cuando el pecado entró en la historia, el pecado produjo una ruptura. Ustedes saben, los teólogos hablan de las 4 rupturas del Edén, no los puedo explicar eso ahora, pero voy a mencionar algunas cosas nada más. 3 de ellas por lo menos voy a mencionar. El pecado rompe algo en la relación. Y es que a partir del pecado, el hombre rompe la confianza en Dios, pero además rompe la confianza en sí mismo. Y termina perdiendo la confianza en sus vínculos.
Eso es en esencia la caída. Es la ruptura de un ámbito de confianza. Lo primero que el hombre rompe es la confianza en Dios. Fíjese que cuando Satanás viene a tentar a Eva, lo que le plantea es si Dios es confiable. Con que Dios les ha dicho, ¿se acuerdan? Génesis 3:1. Es más, es interesante que Satanás apela al amor propio, a la autorrealización, y le dice, si vos haces esto, vas a ser como Dios. Pero la pregunta que está detrás ¿es Dios confiable? ¿Puedo confiar en Dios? Y quiero recordarte esto, ¿por qué el pecado es una ruptura en la confianza? Porque detrás de cada tentación está esta pregunta, ¿es Dios confiable? ¿Qué garantías tengo yo de que si yo hago esto que Dios me dice, es lo correcto? Si yo presumo, no tengo garantías de que hacer lo que Dios dice en su palabra es lo más conveniente para mí. Tal vez Dios me está coartando la libertad. Tal vez por hacerle caso a Dios me voy a perder algo de lo que Dios me quiere privar. En el fondo, la tentación no está midiendo nuestra fortaleza, está midiendo nuestra confianza. Cuando nosotros estamos luchando con la tentación, lo que se mide no es cuán fuertes somos. Lo que se mide es hasta qué punto confiamos en lo que Dios nos ha dicho. Y por eso Satanás socava la confianza. Cada vez que yo le digo sí al pecado, le estoy diciendo a Dios, no eres confiable. Y en ese momento se rompe la confianza. Paradójicamente, para romper la confianza en Dios, Satanás apela a la autoestima. Le dice a la mujer, vas a ser como Dios. A ver, si vos vas a tener una estima a nivel Dios, si vas a dejar de ser el administrador y vas a ser el dueño, es decir, te dieron la llave y dice, bueno, ya que me dieron la llave, ahora es mía la creación. Yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal. Y entonces el hombre deja de confiar en Dios y empieza a confiar en sus sentidos, porque dice que la mujer vio el fruto, le pareció bueno, le pareció deseoso. Y todos nuestros deseos se movilizan a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que olemos, de los sentidos. Y ella, en vez de confiar en Dios, confía en los sentidos. Ahora, presta atención a esto. En el momento, escucha esto por favor, en el momento que ellos deciden dejar de confiar en Dios, algo se rompe adentro de ellos. Y en ese mismo día y esa misma hora que ellos deciden dejar de confiar en Dios, dejan de confiar en sí mismos. Se vacían interiormente de una cohesión que les daba seguridad. Ellos se quieren convertir en el objeto de confianza. Yo no voy a confiar en nadie fuera de mí. Y cuando el hombre se convierte a sí mismo en la terminal, en la Corte Suprema, en el objeto final de confianza, en ese momento se desintegra la seguridad que ellos tenían. Y dice el texto que lo primero que hace es que ellos que vivían los dos desnudos, Dios los había creado para que vivan así en el Edén, se alejan el uno del otro y se cosen ropas. Empieza un distanciamiento, una vergüenza entre ellos que antes no existía. Y leímos el texto en el capítulo 3 que Dios viene y le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Ahora mire lo que dice Adán, 3:10. Escuché que andabas en el jardín y tuve... Ni siquiera menciona la palabra culpa. Nosotros con la palabra pecado, lo primero que ligamos es la palabra culpa. ¿Cómo sabe qué es miedo? Aparece una emoción que no formaba parte de la construcción psicológica del hombre. No sé si Adán se inventó esa palabra. ¿Cómo sabe definir lo que le está pasando? Hay algo que él ha sentido, que es inseguridad, y por eso corrió a esconderse. Aparecen emociones nuevas que empiezan a controlar al hombre, que no formaban parte de su psiquis. El hombre ha perdido seguridad en sí mismo. Es decir, cuando ellos deciden
dejar de confiar en Dios y confiar en ellos es exactamente el momento en que se rompe la confianza en ellos mismos. ¡Qué paradoja! Se vuelve un hombre inseguro en sí mismo. Pero algo más. No solamente se rompe la confianza con Dios, en el momento que ellos rompen la confianza en Dios, se vacían a sí mismos de seguridad. Pierden confianza y seguridad interior. Y como consecuencia, rompen la confianza entre ellos. Dios le dice a Adán, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Y él le dice, la mujer que me diste. Usted imagínese, ¿usted vio cuando su señora está enojada? Digo su señora porque la mía nunca se enoja. Y se lo hace saber sin decirle nada. ¿Qué cara habrá puesto Eva? ¿Qué cara pone una mujer cuando el hombre que se supone que tiene que cuidarla ahora antepone su egoísmo, sus intereses personales al vínculo? ¿Cómo la inseguridad no va a llenar el corazón de una mujer cuando tiene al lado un hombre que ahora se da cuenta que se lava las manos? Cuando él debiera ser el que se pone al frente de la situación para proteger a su compañera. Pero como el hombre se ha vaciado el día que dejó de confiar en Dios, se vació de seguridad interior, ahora lo primero que hace es querer proteger su autoestima. ¿Ves que toda la publicidad manipula nuestra autoestima? Porque sabe que en el fondo somos inseguros y nos tocan ahí. Porque es nuestra herencia perpetua. Y esto es lo que ha desencadenado un mundo en donde nosotros priorizamos, el yo, los intereses personales y todo lo que viene después, toda la inseguridad que ahora usted ve en las calles, la inseguridad en la misma familia, la violencia, la infidelidad. Cuando una persona cae en un acto de infidelidad, está priorizando que lo que él quiere, aquello que construye su valoración como hombre o como mujer, por sobre el vínculo. Esto es exactamente, cada vez que nosotros volvemos al pecado, estamos volviendo a una ruptura de nuestra seguridad. Por eso te propones dejar un hábito, un vicio, o una adicción o lo que fuere, y no tenés confianza de que lo vas a poder hacer. Porque cada vez que quebrás eso que te prometiste hacer, el próximo paso te cuesta menos. Entonces vamos perdiendo nosotros confianza en nosotros mismos y empezamos a hacer una coraza a través de la cual empezamos a desvalorizar los vínculos. Por su propia inseguridad, el hombre antepone sus propios intereses personales por encima de los intereses de los demás, incluso de las personas que ama. ¿Qué ha pasado? El mundo de la confianza se ha roto. El hombre no tenía idea que cuando él rompía su confianza en Dios, la consecuencia era mucho más cara. El diablo se lo escondió a eso. Él rompió la seguridad interna, rompió la confianza en Dios, perdió la confianza interior y ahora no tiene confianza en su entorno. Y así el hombre sale al exilio. Y así se empieza a construir la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la solución para la inseguridad? ¿Es seguir alimentando nuestro ego? Vuelvo a decir, no está mal la autoestima, pero ese no es el camino. Lo que tenemos que recuperar es lo que perdimos, es la confianza en Dios. Es lo que perdemos cada vez que desobedecemos,
elegimos confiar en nuestro criterio y en nuestro parecer, es más confiable lo que yo opino que lo que Dios dice. Eso está detrás del pecado. Lo llamativo es que Dios, en vez de hacernos la cruz, ¿vos qué haces cuando una persona te rompe la confianza? Le hacemos la cruz, decimos, ¿no? Dios no nos hizo la cruz. Dios tomó la cruz. Y en Jesús Dios se acerca para invitarnos nuevamente a aquellos que una vez ya traicionamos. Nos invita a que volvamos a confiar en Él. Y es a partir de una sana relación del hombre con su Creador, cuando el hombre puede empezar a tener una perspectiva correcta de su propia vida, una valoración correcta, lo que le va a dar no sentirse superior a los demás, tampoco inferior, le va a dar seguridad. Miremos el ejemplo de Pablo. En Filipenses capítulo 3, él dice esto. Y ahí está nuestra palabra. Verso 3. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. Y ahora escuche lo que va a decir. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios méritos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus logros o en sus esfuerzos, yo tengo más. Y saca su currículum. Fui circuncidado cuando tenía 8 días. Ninguno pondría eso en el Facebook, ¿no? Para que lo identifiquen. Nadie se jacta de eso, pero para ellos era importante. Porque él está diciendo, soy un judío de pura cepa. Es decir, vengo de una familia piadosa, mis padres me circuncidaron, significa yo pertenezco al pueblo del pacto. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el primer rey de Israel salió de la tribu de Benjamín y se llamó Saulo. Y él, como nació en la familia del rey, imagínense si usted nació en la familia de alguien que ha sido monarca o presidente. Y tenía el mismo nombre que el primer rey de Israel. Fui un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos. Ahora, esto, lo que él está diciendo es, mire, si alguien cree que tenía sobre qué sostener su autoestima, miren, yo fui de la crema innata de Israel. Yo era parte de los fariseos. Esa era una secta, una élite. Él fue criado a los pies de Gamaliel. Estudió en la Universidad de Tarso de Siria. Por eso él sabía hablar griego, pero además hablaba latín. ¿Sabe? Cuando él se defiende en Roma habla en latín. Así que habla hebreo, arameo, latín y griego. Y estudió en Harvard. Eso era en ese tiempo la universidad donde estudió Pablo. Por algo los sociólogos, aunque no son cristianos, dicen que Pablo marcó el pensamiento de todo Occidente como ninguna otra persona. Un erudito. Podía jactarse de lo que tenía, de su familia, de su prestigio, de su conocimiento, de sus logros. Fue miembro del Sanedrín, es decir, perteneció a la Corte Suprema de Israel, a la Corte Suprema de Justicia. Eso es el Sanedrín. Fui parte de los fariseos que exigen una obediencia estricta a la ley. Dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Ahora mire lo que dice. Antes creía que estas cosas eran valiosas. Es decir, él no es que se creía superior, él se sabía superior a los demás. Él había apoyado la valoración propia en eso. Y él dice, yo pensaba que eso era lo que me daba valor. Y ahora me doy cuenta que esas cosas que yo pensaba que eran valiosas, es decir, que me aportaban valor a la vida. ¿Qué es una cosa valiosa? Algo que te aporta valor. Él ha construido sobre un sistema religioso elitista que depende de la apariencia, de lo que mostrás, de lo que sos, con quién te juntás. Todo eso a él le daba seguridad. Y dice, ahora considero que eso no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás
no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura. Literalmente en griego dice estiércol, a fin de ganar a Cristo y estar unido a Él. ¿Sabe? El hombre que más méritos tenía para tener autoestima en la historia de la iglesia se dio cuenta que lo que le daba seguridad a él era poner su confianza en Cristo. Esa es la solución. Es apoyarse en aquel que es la fuente de toda confianza. Aquel que no nos hizo la cruz, sino que vino a tomarla por nosotros. Y cuando yo descubro que estoy unido a Cristo, eso es lo que me da seguridad. A tal modo, escúchame esto, a tal modo que en el capítulo siguiente vos das vuelta a la página y Pablo dice esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque nunca leíste la Biblia, has escuchado esa frase. Porque, ¿sabes? Aún las doctrinas voluntaristas han tomado esto. Los que hablan de la energía, no, el poder está en vos, la energía. Vos repetís, yo puedo, decirle al que tenés al lado, vos podés. Y no es eso lo que Pablo está diciendo, porque toman la primera frase, todo lo puedo. Y Pablo dice, no, eso no es que todo lo puedo, pero lo importante es lo que voy a decir ahora, es lo que está en la segunda frase. Todo lo puedo porque estoy unido a Cristo. No es por mí, mi seguridad en la vida. Ahora, miren la manera que él, estando en la cárcel y esperando la sentencia, sobre qué en un momento de tanta inseguridad e incertidumbre, ¿qué es lo que le da seguridad a Pablo? Que estoy unido a Cristo. ¿Te acordás lo que está en el núcleo de la inseguridad? El miedo. El miedo a ser rechazado. Y en Cristo soy aceptado. Soy redimido, soy perdonado. Soy aceptado. Soy libertado. Soy justificado. Y no tenés que creer eso para que sea verdad. Es verdad. Por eso tenés que creerlo. Eso es lo que Dios nos ofrece en Cristo. Entonces, cuando yo me quiero convertir a mí mismo en la fuente y en el objeto de confianza, estoy socavando la seguridad interior. Estoy volviendo una y otra vez al Edén. ¿Saben? Seguramente han escuchado hablar de Julio Verne, escribió famosas obras. Él fue un anticipado en el tiempo porque él escribió del viaje a la luna, lo escribió 100 años antes. Hay obras, como París en el siglo XX, que habla del aire acondicionado 100 años antes de que aparezca. Habla de la imagen en movimiento antes que exista el televisor. Era un adelantado. Y él se proyectaba y miraba cómo el hombre iba a seguir creciendo. Pero poco antes de morir escribe una novela que se llama El eterno Adán. Y curiosamente, es su último libro, porque él en ese libro tiene una visión muy pesimista del hombre. Es decir, él ve un hombre que se desarrolla tecnológicamente, pero en el fondo sigue siendo un eterno Adán. Adán de alguna manera ha seguido viviendo en cada uno de nosotros. Ese Adán que rompe su confianza en Dios y como consecuencia rompe la confianza en sí mismo. Y como consecuencia rompe la confianza en su entorno. Y es justamente con eso que viene a tratar Dios. Dios no solamente viene a tratar con lo que hicimos, sino con lo que somos. Es tan grave nuestra caída que necesitamos un nuevo corazón para aprender a confiar en Dios. Y el Evangelio es eso, que en Cristo Dios no solamente trata con lo que hicimos, sino con lo que somos. Para darnos una seguridad que no se sustenta en lo que hacemos ni en lo que tenemos, sino en dónde estamos. Y eso es lo que le dio seguridad a Pablo, decir, pase lo que pase. Dijo en el capítulo anterior, no sé si voy a quedar vivo o voy a morir, dice en el capítulo 2. Pero pase lo que pase, estoy en Cristo. Estoy en el lugar más seguro.
Por eso Él termina diciendo, aún en adversidades y en dificultades, dice, he pasado por abundancias, he pasado por escasez, he atravesado dificultades, pero mi seguridad no está en las circunstancias, está de que más allá de todo, estoy y seguiré estando en Cristo. La Biblia dice, nada ni nadie, ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese amor echa fuera todo temor. Y cuando se echa fuera el temor, se está echando fuera la inseguridad que está socavando nuestro mundo interior. Por eso, mi querido, la receta no es estimarme más a mí mismo, es aprender a estimar de una vez por todas a Cristo y lo que Él hizo por mí. Es primero aprender a confiar en Dios para poder tener seguridad en las adversidades y las circunstancias de la vida. Por eso mi invitación esta noche no es a confiar en los hombres, a confiar en la religión, a confiar en la iglesia, ni a confiar en vos mismo. Es la invitación del Evangelio, es poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Vamos a ponernos de pie. Te invito a que le digas al Señor, Señor, vos conocés las inseguridades de mi corazón. Si tal vez has tomado decisiones guiándote por tus propios criterios, pensando que era más confiable que el consejo de Dios, tal vez has descubierto prontamente algo de lo que he dicho hoy, que cada vez que fuiste rompiendo tu confianza en Dios, estabas rompiendo tu seguridad interior y estabas afectando tus vínculos y tus relaciones. Por eso el camino de regreso es volver a confiar en Dios. ¿Qué significa esto? Darle al Señor el primer lugar. Si aún no lo has confesado como tu Señor y Salvador, hacerlo en esta noche. Decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Pero gracias porque a pesar de mi pecado, me invitas nuevamente a confiar. Y hoy decido seguirte, Señor. Confiar en Dios es tomar en serio su palabra. Es poner su consejo por encima de nuestros criterios. Sabiendo que pase lo que pase, nuestra seguridad no está en las circunstancias, no está en lo que tenemos, no está en lo que hemos logrado. No está en lo que los demás nos digan, nos den o nos dejen de decir o nos dejen de dar. Nuestra seguridad está en donde estamos. Y cuando estamos en Cristo, estamos seguros. Gracias te damos, Padre Celestial. Porque podemos decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Porque estoy en Él. Porque por Él he sido amado, perdonado, recibido, aceptado. Por Él tengo seguridad. Por eso, Señor, nos comprometemos esta noche a confiar en ti. Tu palabra dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Señor, elegimos hoy seguirte a ti. Elegimos hoy seguirte a ti, Señor. En Cristo Jesús.